Bueno, en este video les quiero un poco eh, integrar varios conceptos. Esta es una planilla de Excel de una obra de construcción. Es una planilla que armé yo con mis datos cuando hice la construcción de mi casa. Fueron varios años de obra y yo apliqué varios conceptos para tomar este proyecto como un proyecto financiero. En primer lugar, armé una matriz de costos, de gastos, en los cuales yo dividí por tipo de gasto y por etapa de obra. Y también agregué un concepto como para saber de qué se trataba o poder entender cuál era la naturaleza del gasto. También armé una columna de proveedor para algunos casos, porque durante el momento de obra había cuentas corrientes, entonces yo había plata que la debía y tenía que ir pagándola. Y toda esta planilla la armé con Google Sheet. Todos estos datos se recopilaban a través de un Google Form. Este formulario de Google yo lo abría en el celular en cualquier momento de la obra o en cualquier momento en el que yo realizaba un gasto y simplemente registraba el concepto del gasto, por ejemplo, cemento, el ítem, que en este caso era la etapa, le ponía si estábamos en fundaciones, en muro, en estructura, en losa, el tipo de gasto, si era mano de obra, material, si era documentos o si era una cotización. Yo también cargaba los presupuestos que podía. Entonces, de esta manera, entre lo presupuestado y lo ejecutado, iba controlando o iba haciendo previsiones de flujo de caja. El importe en cuestión y después yo controlaba los gastos que eran con factura, sin factura, si eran C, si eran A, para hacer el análisis también posterior del impacto impositivo. Y en cliente o proveedor registraba un nombre en alguno de los casos. Eran gastos puntuales que yo registraba el proveedor, como la mano de obra, como algunos proveedores con los que tenía cuenta corriente. Todo este formulario yo iba registrando y me iba alimentando toda esta planilla. ¿De dónde, qué es lo que hablamos? Para hacer análisis de negocio, ¿qué es lo vital que necesito? Tener la fecha, el concepto, el monto, y después esta agrupación, esta matriz de costos, esta matriz de gastos, para después poder un poco analizar la información. Yo esto lo trabajaba en su momento en este Google Sheet, usaba distintas fórmulas para pasar de pesos a dólares, para tener en cuenta la inflación del índice de la Cámara de la Construcción, distintas cuestiones que a mí me permitían, como es una obra que duró varios años, me permitían tener control de lo que se iba gastando y saber más o menos cuánto me faltaba. En esta planilla de flujo de caja yo separaba esto, usaba esta matriz para separar las cotizaciones por un lado, los materiales por otro, los materiales por etapa, la mano de obra por etapas, los honorarios para el caso de los honorarios, la documentación y demás. Y esto mes a mes me iba dando una diferencia, por ejemplo, entre lo presupuestado y lo ejecutado, y además me iba dando una cierta previsión. Si yo venía gastando un promedio de 100.000 pesos por mes en materiales, para el mes siguiente tenía que contar más o menos con 100.000 pesos, salvo que tenga presupuestado un monto muy superior a una compra programada. Y lo mismo para mano de obra. Si yo venía gastando a razón de 200.000 pesos por mes de mano de obra, salvo que tuviera un cierre de etapa, alguna finalización grande de mano de obra, la previsión era siempre la misma. Como vemos, tenemos varios momentos con mano de obra donde iba pagando mensualmente y tenemos baches en los que no pagué nada porque la obra se detenía, frenaba, volvía a arrancar. Se hicieron también etapas, como de quien dice, de desembolso de dinero. Ahora bien, yo tengo toda esta información. Como estamos hablando, no es un RP, es una planilla que armé teniendo en cuenta estos conceptos de matriz de costos, matriz de gastos y, en mi caso, eh, haciendo seguimiento al flujo de caja y al costo de obra. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro toda esta información y armo un tablero de Power BI? Acá con Power BI lo que vamos a empezar a hacer es poder obtener esos datos y manipularlos de forma tal que podamos establecer algún tipo de análisis de negocios. La misma información, esto está vinculado, este tablero de Power BI está conectado con esta planilla. Y, por ejemplo, algo de lo que podemos hacer en Power BI es a toda esta información, por ejemplo, tengo el mismo flujo mensual que veíamos en el Excel, acá, por ejemplo, ven,
por mes y por año, con la diferencia que yo puedo ir agrupando y irme yendo en subniveles. Por ejemplo, puedo abrir la mano de obra y puedo ver, por ejemplo, acá la mano de obra por etapas y acorde al momento en el que esté analizando, del año, acá tenemos más datos, puedo ver, por ejemplo, cuánto gasté en la losa, en todo lo que fue losas y techos, eh, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo acá estoy viendo esto en pesos. Tengo acá la curva de crecimiento desde el 2020 al 2025, como va creciendo el gasto, cómo se va acumulando. Pero tengo, por ejemplo, por año, en el 2021 gasté supuestamente 4 millones, en el 2022 5 millones, en el 2023 6 millones, y decimos, che, en realidad fue creciendo el costo de obra conforme pasaban los años, y en realidad, si lo vemos en pesos, es una cosa, pero si lo vemos en dólares, cotización blue compra, porque es la cotización que se suele usar en las constructoras, ya que normalmente se construye con un capital en dólares y se van vendiendo esos dólares para hacerse de pesos y costear la obra. Y acá vemos que en dólares es totalmente distinto el análisis. El año de mayor gasto es el 2021, el 2022 ya se gastó mucho menos y el 2023 ya muchísimo menos. Vamos a tener en cuenta que en el 2023 ya la casa estaba habitable, o sea que fueron los últimos gastos, digamos, de, de la mudanza, como quien dice, de ya hacerla habitable la casa. ¿Qué es lo que puedo ver estando en dólares? Bueno, el gasto total en dólares, el costo por metro cuadrado. En este caso tenemos una pequeña diferenciación entre materiales y mano de obra. En aquel momento el costo de mano de obra representó el 34% contra el 62% de materiales. Tenemos acá muy chiquito lo que es eh, honorarios 3%, ahí en honorarios entran ingenieros, arquitectos, estudios de suelo, proyectos, y en equipamiento un 1% porque la verdad que el concepto de equipamiento lo empecé a registrar tarde, no le di mucha bolilla, creo que hay dos o tres cositas nomás. Terminó estando todo dentro de materiales. Pero me da también ahí una ponderación bastante interesante. Ahora incluso, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Además de que puedo ir aplicando filtros y puedo ir desglosando qué pagué de honorarios, a quién le pagué los honorarios, eh, o qué gasté de equipamiento, qué gasté de mano de obra en cada etapa, puedo hacer, por ejemplo, para una constructora o para una obra, supongamos que yo quisiera replicar esta obra, gracias a la estructura de datos y a Power BI puedo ver, por ejemplo, en pesos actualizado con el índice de la Cámara de la Construcción, yo puedo decir, la proporción sigue siendo la misma porque mi forma de armar la obra en su momento es la misma, pero puedo actualizar los costos en pesos al valor actual. O sea que esta obra me costaría 147 millones de pesos. Y si a esos valores, que son, como decir, bueno, ¿cuánto me costaría hoy lo que yo pagué de materiales, por ejemplo, lo que yo pagué de aberturas? Y bueno, lo que yo pagué de aberturas me costaría, en realidad esto está, no, me estoy mezclando varias cositas. Vamos a ver, por ejemplo, lo que yo gasté de materiales en fundaciones, hoy me gastaría 7 millones y medio. Y decir, che, tengo que hacer las mismas fundaciones, en teoría debería tener una previsión de unos 8 millones. Y si lo quiero ver en dólares actualizados por la inflación, digamos, por la inflación del índice, me dice que para las fundaciones necesitaría unos 5.000 dólares. A ver, ahí es donde entra el análisis. Esto es dato duro de aquel momento contra las sucesivas aplicación de aumentos, inflación y demás. ¿Qué tenemos de diferente? Obviamente, hay una diferencia de escenario terrible entre un momento y el otro, pero por lo menos esto me da, por ejemplo, que yo, si tuviera que replicar esa misma casa con las condiciones económicas de hoy, y voy a necesitar al menos 96.000 dólares, suponiendo que pueda
pagar la mano de obra de la misma manera, que pueda comprar los materiales de la misma manera. Cuando vamos a la práctica hay cosas que la mano de obra posiblemente valga mucho más hoy, o los materiales valgan mucho más. Pero ya, por ejemplo, si yo voy a encarar una segunda casa o si soy una constructora, ya puedo tener este valor como base por mi metodología constructiva, y al momento de ir realizando la obra puedo ir comparándolo contra este dato y sería mucho más valioso que arrancar un segundo proyecto totalmente ciego. Eso es un poco lo que hacemos cuando hacemos analítica de negocio en base a datos y usamos herramientas que nos permiten modelar los datos o navegarlos independientemente de cómo fueron registrados. Eh, Voy a dejar este videito hasta acá y espero que se haya entendido este concepto de la matriz de gastos y de por qué registramos las cosas de una manera para poder analizarlas después. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.